Prácticamente hoy tendríamos una sesión hasta cierto punto última en el sentido de un abordaje desde la filosofía, desde la crítica, como les decía cuando estábamos iniciando esta sesión, eh, crítica en el sentido más filosófico, si se quiere, kantiano, sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Porque a partir de la próxima semana vamos a abordar, como pueden ver, documentos, los últimos documentos de la UNESCO en torno a la inteligencia artificial, ya no tanto desde una perspectiva filosófica, por supuesto, sino más bien de eh, las recomendaciones en términos éticos, en términos de derechos humanos, en términos de gobernanza, ¿sí? Entonces, prácticamente hasta hoy estaríamos abordando la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica y sí que la semana entrante ya estaríamos entonces precisamente en un abordaje del mismo fenómeno desde otra perspectiva, quizá ya digamos que en términos ya más de aplicación, ya no tanto de fundamentación, sino de aplicación. ¿Sí? Esa aplicación supone hay un documento de la, bueno, realmente son dos ya, eh, sobre marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, ¿sí? Eh, uno de agosto de 2020 y el último de mayo de 2021. Ese, ese documento se los voy a compartir por el chat, las referencias, ¿sí? Para que ustedes lo tengan dentro de su haber, dentro de su archivo, pero digamos que después de haberlo leído en sus dos versiones, no me arriesgué a como hacer un análisis del mismo en el Club Virtual de Lecturas Filosóficas, porque a mi juicio carece, tiene muchas deficiencias, ¿sí? En términos conceptuales. eh, mm, incluso muy pobre en su comprensión de la inteligencia artificial, o muy pobre no, muy a propósito, ¿sí? Una comprensión de la inteligencia artificial muy a propósito de los fines, ¿sí? Para los cuales está escrito ese documento. Entonces, se diría más que es un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Para la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas, pero no están, digamos que teniendo en cuenta el resto de partes interesadas, ¿sí? Eh, por decir algo, los usuarios, ¿sí? Entonces, digamos que hay que advertir esas deficiencias, hay que advertir esas deficiencias en esos documentos y creería yo que la forma, o sea, darles o darnos, incluyéndome allí, darnos mayores elementos precisamente desde los planteamientos de la UNESCO, eh, pues que no deja de ser un organismo multilateral, internacional, pero en el que han participado expertos de todas partes. Entonces, creería yo que antes de analizar ese marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, es menester abordar
estos de la UNESCO y por esa razón pues no se los trabajó en este escenario. Bueno, habiendo hecho esta em, pequeña introducción, entonces reiterar los agradecimientos nuevamente a las personas que están conectadas en este momento. Damos paso a la lectura del protocolo de la sesión anterior. Recuerden que estamos en ese orden: protocolo, la relatoría del día a cargo de Brian, la correlatoría a cargo de Ana María y en cuarto lugar, pues ya la discusión a partir de las ideas expuestas tanto en el protocolo, la relatoría como la correlatoría. Juan Carlos. Buenos días. Muy buenos días, hermano. Tiene la palabra. Gracias. Y hazme otro favor, con sábana. Universidad Nacional Abierta a Distancia, una protocolo sesión 07. Tema: el estadio coercitivo de la verdad, un poder fulminante. Lectura: Saddam 2020, páginas 137 a 149. Relatoría: Javier Alexander Salinas. Correlatoría: Brian Duque. Director: Reinar Iván Monroy Gutiérrez. Protocolante: Juan Carlos García Bustos. Fecha: 23 de octubre de 2021. Asistentes: orden del día, relatoría, correlatoría, discusión y cierre. Desarrollo. Relatoría. Presentación de Javier Alexander Salinas. Destaca dos tipos de representaciones sobre el desarrollo tecnológico. La primera: una maquinaria omnipotente cuyos engranajes escapan a la percepción común y somete a todo ser a su influjo implacable. Recuerda un texto de Engels sobre la clase obrera en Inglaterra. Otra analogía es la película muda alemana de 1927, Metrópolis, del director Fritz Lang. La segunda visión es luminosa, está emplazada bajo el sello del encantamiento, con el modelo DS de Citroën como uno de sus íconos. Estos dos modos de percepción corresponden en parte a ciertas realidades vividas, pero dependen más generalmente de dos concepciones del mundo opuestas. Una de estas concepciones del mundo nos habla de infelicidad ruseniana. Solo en este estado primitivo se encuentra el equilibrio del deseo y la posibilidad de satisfacerlo, y no es infeliz el hombre. Al ponerse en acción sus facultades virtuales, se despierta y las precede la imaginación, que es la más activa de todas. Ella es la que nos marca la medida de las cosas posibles, así en lo bueno como en lo malo, y por consiguiente la que excita los deseos y les da pábulo con la esperanza de contentarlos. Rousseau 2021. La otra es la concepción del mundo del espíritu positivista de las luces, que más tarde encontraría su expresión máxima en las aspiraciones de los ansimonianos. Cita: cuando el régimen industrial se haya establecido en Francia e Inglaterra, todos los infortunios a los cuales estaba destinada la especie humana, en tanto durase el tránsito del régimen gubernamental al régimen industrial, se habrán terminado cuando todas las fuerzas gubernamentales existentes en el globo terráqueo se vean inferiores a la fuerza industrial establecida en Francia e Inglaterra. La crisis habrá concluido, porque no existirá más lucha, y todos los pueblos de la tierra, bajo la protección de Francia e Inglaterra unidas, se elevarán, sucesivamente y tan pronto como lo permita el estallo de su civilización, al régimen. Y ya que estáis convencidos de la justicia de estos. Saint-Simon, 1986. Lo anterior es creer que resolviendo los problemas industriales de la producción, resolvemos todos los problemas humanos. Sobre las dos representaciones, una cita de Saddam 2020. Tanto una representación como la otra eran testigo de cómo se implementaban procedimientos que imponían a la vez un orden implacable y parecían liberar a los seres humanos de todo esfuerzo inútil. Este nuevo orden se formó a partir de nuevas lógicas en el campo militar y el campo de la administración. Estas parten de
El aumento de la producción no ofreció mejores condiciones a los obreros. En el siglo XIX surge la teoría crítica del capitalismo. En el siglo XX, grandes luchas obreras, el Fordismo como nueva forma de organización de la fábrica, asignando a cada obrero una especial tarea, y el taylorismo que pone tiempo a cada una de las tareas. Todo lo anterior produce paro. Las nuevas lógicas maximizan los procesos de producción para obtener la máxima tasa de ganancia. El neoliberalismo, las lógicas para maximizar los procesos de producción gracias a la instauración de nuevos métodos de gerenciamiento, con mediaciones tecnológicas. La empresa, distribuida, descentralizada, colaborativa, adaptativa, horizontal. El empleado, presión coactiva, sin descanso, desvalorizado, padecimientos físicos, psicológicos y suicidio. El ejército, cambio de estructura de mando por eficiencia, digitalización del campo de batalla, asesinatos quirúrgicos y daños colaterales. El soldado, agente autónomo proactivo. Horizontalización, dictadura de sistemas de inteligencia artificial. Así, en el nuevo orden, la gama de posibilidades se descualifica en función de la decisión binaria entre sí o no. El régimen que emerge subordina al ser humano. La esfera de lo fulminante, tecnología de la aletheia, tiempo, regularidad y orden. Cierre con una cita de Saddam 2020. Las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real y engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito. Concluye señalando que el desarrollo de la dimensión incitativa, imperativa y prescriptiva conlleva un estado fulminante y coercitivo, un mundo perfecto, un mundo sin error, un mundo sin cuestionamiento político, un mundo despótico, un mundo en el cual el ser humano es completamente negado. Intervención del director. Observa que la intertextualidad es importante desarrollarla para contextualizar el pensamiento del autor leído. Correlatoría, presentación de Brian Duque. Enfatiza que Saddam discurre insistentemente sobre la vinculación entre verdad e inteligencia artificial, con los estadios incitativo, imperativo, prescriptivo y coercitivo. Todos se radican en la incertidumbre como presupuesto de la inteligencia artificial. La advertencia de Saddam 2020. En cambio, las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real y engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito, concuerda con la realizada en este club de lectura. El problema no es que las máquinas piensen, sino que los humanos dejen de pensar. La erradicación del humano se inscribe en el orden intelectual. La verdad es usurpada por los intereses de estrategias económicas, políticas, científicas y jurídicas que se sirven de la inteligencia artificial. Saddam cita a Arendt: cuando se la considera desde el punto de vista de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Con la inteligencia artificial asistimos al desplazamiento absoluto de la esfera primaria de la vida humana. Entendida con Adrián Escudero, naturalmente, este mundo de la vida no es otro que el mundo de lo ateórico y de lo arreflexivo, en definitiva, el mundo simbólicamente articulado en el que ya siempre se encuentra anclada la vida. Se trata de un mundo revestido del manto de la significatividad, un mundo al que accedemos de una manera directa a través de cierto grado de familiaridad con él, que nos resulta ya siempre comprensible de un modo u otro. Un mundo, por tanto, que se nos abre hermenéutica y no reflexivamente. En lugar de conocer cosas, hay que comprender mirando y mirar comprendiendo. Cita de Heidegger: el giro hacia un ejercicio adecuado particular y delimitar el ámbito de manifestación primaria de la vida implicó para Heidegger el reconocimiento de que hay un plano anterior a cualquier disposición teórica o reflexiva en el que se inscriben una serie de relaciones cotidianas o familiares que dan lugar a la comprensión genuina de los fenómenos. Esta comprensión antecede a la asignación de un significado del orden reflexivo, por lo que se sirve de la hermenéutica para pensar de una forma originaria todo lo dicho cuando se dice algo. La atmósfera de significatividad en la que se ubica el hombre aloja un infinito de relaciones que posibilitan decir algo, por lo que es inadecuado y peligroso una actitud que dé por presupuesto que algo es verdadero. Esta esfera primaria permanece oculta por la actitud teorética y reflexiva de la filosofía moderna,
alcanzando un grado mayor con la inteligencia artificial. Concluye Bryan que es momento de pensar en las mutaciones de la verdad para entender la figuración de la verdad por la inteligencia artificial, un mal uso de la palabra verdad. Intervención del director. Heidegger habla de la esencia de la verdad. La esencia de la verdad es en definitiva la libertad, en términos de aletheia, como dejar ser a las cosas en su ser. En el análisis de la inteligencia artificial se requiere una crítica en sentido kantiano reconociendo sus alcances. Como dice Adela Cortina, no se trata de si damos la espalda o la cara a la inteligencia artificial, porque ya está en medio de nosotros, el asunto es el cómo. Subraya dos textos de Saddam para iluminar el camino trazado por la inteligencia artificial distante a las imágenes difundidas por los grandes medios, de la página 148. No, nunca las máquinas se rebelarán contra nosotros. No, nunca los robots buscarán eliminarnos como los perros de metal aterradores que cazan y masacran humanos unos tras otros hasta el último, como el escenario de un episodio apocalíptico de Black Mirror. En cambio, las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real y engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito. Al final, en la página 149, Saddam, citando a Arendt, entre el pasado y el futuro, porque las afirmaciones, una vez percibidas como verdaderas y declaradas como tales, tienen en común estar más allá del acuerdo, de la discusión, de la opinión o del consentimiento. Cuando se la considera desde el punto de vista de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Ideas del director. Somos herederos de unas formas muy concretas de nihilismo, estamos sujetos a la indistinción entre el cuerpo biológico y el cuerpo político de la biopolítica que ejerce soberanía sobre la intimidad del cuerpo, estamos sujetos a dispositivos para dejar vivir y dejar morir de la soberanía ejercida sobre la mortalidad necropolítica. Estos dos momentos fuertes de la biopolítica y la necropolítica están siendo superados por la soberanía ejercida sobre el mundo simbólico, sobre la libertad y la esperanza del ser humano. Discusión, intervención de Juan Sebastián Delgadillo. Dejar dos acotaciones importantes. Una, Foucault, al principio de Vigilar y Castigar, describe un proceso similar a las prevenciones impuestas por el contagio del COVID-19, con la vigilancia de los cuerpos con aplicativos tecnológicos. 2. El aumento del rendimiento humano es la dirección que toma la instrumentalización de los cuerpos dóciles mediado por la inteligencia artificial. Intervención de Sandra Urrego. Desde una experiencia hermenéutica llamó la atención del texto de Saddam sobre el management, administración y sus transformaciones significativas desde la llegada a la inteligencia artificial, pasando de Management 1.0, que es de la jerarquía centralizada desde arriba, al Management 2.0 del consenso y actualmente al Management 3.0 con jerarquías difusas. Se espera un Management 4.0 con la robotización y la industria 4.0. Recuerda que Saddam habla del paso de mediciones eventuales al paso a la medición en tiempo real de las acciones operativas para controlar cualquier desviación. Intervención de Brian Duque. Poner dos ejemplos de lo hablado. Primero, en el marco legal de la seguridad social en Colombia existe una modificación en curso que pasa del derecho a la dignidad de la persona a la gestión del riesgo individual, que implica monitorear y controlar a la persona reduciendo su libertad. Segundo, llama la atención de lo dicho por Juan Sebastián sobre la instrumentalización de los cuerpos, recordando de Stephen Hopkins una cita sobre la aparición de superhumanos basados en ingeniería genética e inteligencia artificial con los inherentes problemas políticos con los humanos no mejorados. Cierre. El profesor Eina reconoce la actualización por parte de Sandra Orrego sobre la dirección que está tomando la administración del trabajo. Es importante tener varias perspectivas del tema, por ejemplo, de Leyuk Hui, que es ingeniero informático además de filósofo. Una mala lectura de Heidegger puede malinterpretar su posición como tecnofóbica. Es recomendable leer el texto del autor Serenidad para encontrar una relación con la tecnología que sabe decir sí y sabe decir no, una disposición serena en el uso de las cosas.
junto con la apertura al misterio que no insiste en la transparencia total. Recomendación de otras lecturas de Saddam para tener una visión más rica de los temas en discusión: la humanidad aumentada y la siliconización del mundo. Se cierra la sesión. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu contribución con el grupo, con el ejercicio. Eh, Creo que alcanzas a recoger las cuestiones que se pusieron en discusión en los diferentes momentos en la última sesión. Mm, me gusta de tu propuesta que no te ciñes solamente a la sesión anterior, sino que vas trayendo ideas, vas trayendo elementos de sesiones anteriores, ¿sí? Porque eso hace que además de recordar la discusión, se vaya llenando de mucho más argumentos para poder hacer más sólida una lectura, una idea, para hacer más plausible una propuesta, porque en definitiva lo que yo les he indicado desde el principio es que las ideas no se defienden ni por el que se suba la voz ni por la autoridad de la persona, sino por la fuerza de sus argumentos, ¿sí? Entonces, en este ejercicio de una filosofía de la inteligencia artificial, de una crítica de la inteligencia artificial, o si se quiere algo menos pretencioso, de una reflexión crítica de la inteligencia artificial, de una meditación de la inteligencia artificial, pues cuando todo mundo parece estar tan encantado, tan obnubilado, pues es menester mantenerse en el justo medio, ¿sí? Para no caer en satanización, tampoco en divinización, o en tecnofobias o en tecnofilias, y en ese justo medio ir sopesando, ¿sí? Ese es el ejercicio que también hay que hacer precisamente en la redacción de un protocolo. De qué manera se sopesan las ideas, ¿sí? No solamente decir qué ideas se expusieron, sino cuáles de esas ideas tienen mayor fuerza, mayor, mayor peso. Bueno, no veo a Brian conectado. Él me dijo que hoy venía a Bogotá, que me mandaba la relatoría, no la ha mandado ni por el correo institucional ni por el Teams. Entonces le pido el favor muy respetuosamente a Ana María de hacer lectura de la correlatoría, de lo que tienes preparado para la correlatoría, y más bien este, yo entraría a hacer el ejercicio de correlator. ¿Sí? Por favor, Ana María. Claro que sí. Buenos días para todos. Muy buenos días, muchas gracias. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Se ve Ana María, pero en el modo bueno, ahora sí. Muy bien. ¿Ahora se ve bien? Sí, señora. Ok, Adelante, por favor. perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, para el día de hoy tenemos un fragmento del autor Duque sobre el límite de la inteligencia artificial. Yo voy a hacer como una referencia, o más bien el trabajo que hice fue como indagar, no conocía a este autor, indagar un poco sobre su formación, su trabajo, sus obras y cuáles son como sus influencias. Eh, para iniciar, miremos la parte, digamos, como esos datos básicos acerca de quién es este filósofo
y cuál ha sido su formación. Él es ingeniero informático y filósofo, educado en Hong Kong, Inglaterra, Alemania y Francia. Tiene doctorado, postdoctor, a pesar de su juventud, de postdoctorado. Estudió en la Universidad de Hong Kong, también estudió en la Universidad de Goldsmith. Allí tiene contacto con un filósofo. Vamos a ver que él es parte, digamos, como de su influencia dentro de lo que es su trabajo filosófico. Actualmente él Ana está María, haciendo... discúlpame Señor. que te interrumpa. Si lo puedes dar presentación, porque en estos momentos estás compartiendo, además de la diapositiva, las notas Ok, exactas. listo, sí Mil mejor. gracias, muy Listo. amable. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, él además de, pues digamos, de hacer estas labores de investigación en diferentes, digamos, como en diferentes líneas, es también profesor actualmente en Alemania, creo, confirmo como el dato, creo que es en Berlín, que es profesor actualmente. Ha sido también iniciador de la red de investigación de filosofía, que es de filosofía y tecnología, que es una red internacional en el intercambio de investigaciones y de colaboraciones. Aquí traigo como algunas de sus obras. Él ha hecho varios tipos, digamos, como de, bueno, ha hecho varios artículos y dentro de esos trabajos o de esos artículos ha hecho varios, estas son como las obras que están como referenciadas de Yuk Hui. La primera de ellas, o una que está referenciada en el año 2015, es referente a un encuentro que hubo, esto fue en París, que se llamó Les Immatures, no sé si la pronuncio bien. La exposición mostró cómo las tecnologías de las telecomunicaciones estaban empezando a afectar a todos y a cada uno en los aspectos de la vida. Este trabajo no lo hizo solo, este trabajo él lo hizo, él es coautor, digamos, como en este primer libro. Él presenta también allí como este trabajo que hizo acá tiene influencia de un filósofo que es Jean Lyotard. Él es un filósofo francés y trabaja un tema específico de la posmodernidad que fue como parte de los temas que también vamos a ver dentro del trabajo que realiza Yui. La siguiente obra es sobre la existencia de los objetos digitales. El fragmento que estamos viendo hoy nosotros dentro de esta sesión, que hace parte de Fragmentar el Futuro, tiene referencia. Y de alguna manera este fragmento, o especialmente este libro, recopila como muchos de los conceptos de los que Yui está desarrollando dentro de su trabajo filosófico. Otro de los trabajos es la pregunta sobre la tecnología en China. Y pues básicamente allí el cuestionamiento que tiene el autor es a partir como de esa modernización acelerada que tiene China, hace como un recorrido de esa historia del desarrollo tecnológico y cómo ha sido su relación con Occidente. Hace como un rastreo de todo el pensamiento de la técnica en China, identifica cómo difiere ese pensamiento versus lo que se está presentando en Occidente. Plantea también esa reflexión, todo el tiempo está como en ese cuestionarse sobre esa relación entre Occidente y Oriente desde el punto de vista de la tecnología. Y allí empieza como a introducir términos que vamos a estar viendo también constantemente en sus obras, como son la cosmotécnica y la tecnodiversidad. La otra obra es recursividad y contingencia. Allí explora como los conceptos de cibernética y su función en lo artificial y lo natural, o sea, como la relación de máquinas y organismos. Él siempre está como en un diálogo con los diferentes, digamos, como filósofos, y en este punto, digamos, también él cuestiona aspectos específicos de la filosofía de Heidegger, que lo vamos a ver o lo vimos nosotros dentro de la lectura que teníamos para hoy. Fragmentar el futuro como tal, son
son 7 ensayos. Se trata entonces como de no rechazar la tecnología, sino de redefinir su relación entre lo humano y lo no humano. Y pues voy a ampliar un poquito más esta parte de este texto en un siguiente slide. Y el último libro, tal vez que está mencionado del autor, es Arte y Cosmotécnica, donde él pregunta por la contribución de las artes para pensar en la tecnología contemporánea. Como les decía, son muchos los referentes que Yui está utilizando. En su postdoctorado tuvo como el acompañamiento, la dirección por parte del francés Bernard Stiegler, y tiene, digamos, como mucha referencia dentro, obviamente dentro de su trabajo, dentro de su trabajo. Entonces son como esos referentes que están muy cercanos a su desarrollo de su pensamiento filosófico. Esos diálogos que establece con cada uno de ellos, digamos con Heidegger, con Simondon, que lo estamos viendo en la referencia que teníamos hoy, con Lyotard, referenciado también, porque entre ellos, de alguna manera, todos ellos son y están asociados en esta línea en particular, como a todo ese trabajo de sociología, como toda esa parte tecnológica, y ese concepto, digamos, o esa mirada desde ese punto social. Una parte importante también que yo quería como revisar acá, traigo y tomé aquí tengo la cita de donde lo tomé, traigo como un resumen o una breve hipnosis de lo que es el libro Fragmentar el futuro. Entonces, me va a permitir como leer esta parte específica que me parece que resume todo lo que de alguna manera estamos desarrollando en el texto el día de hoy. Nuestra civilización basada en el pensamiento europeo ilustrado exige hoy una fragmentación y una diversificación. La globalización fue un proceso de colonización tecnológica y de sincronización que hizo converger diferentes temporalidades históricas en un único eje definido por la secuencia premodernidad, modernidad, posmodernidad y apocalipsis. Los problemas que acarrea esta cultura monotécnica, que prioriza formas específicas del conocimiento vinculadas al deseo de medir, calcular, dominar, están llevando al agotamiento de los recursos naturales, la degradación de la vida sobre la tierra y la destrucción del medio ambiente. Fragmentar este futuro que se presenta hoy como inevitable no supone oponerse a la inteligencia artificial o al aprendizaje automático, tampoco volver el tiempo atrás. En todo caso, lo que se pretende es escapar de la fantasía transhumanista que subordina a los otros seres a los términos de su propio destino y proponer una nueva agenda y una nueva imaginación tecnológica que abran paso a diferentes dinámicas entre lo humano y lo no humano. Digamos que de alguna manera esto nos permite como conocer cuál es ese interés, digamos, que él pretende hacer en este libro como tal, entendiendo que realmente son fragmentos lo que estamos recogiendo o lo que estamos viendo allí. Y específicamente de la lectura que realizamos el día de hoy, yo destaco, haciendo referencia al cuestionamiento que plantea el título del fragmento sobre el límite de la inteligencia artificial, el autor nos señala en 2 puntos, nos señala lo siguiente: el fin de lo humano tiene menos que ver con la hipótesis de un reemplazo completo de los seres humanos por las máquinas, que con el hecho de que la inteligencia artificial de las máquinas transforme a los humanos en una medida que excede nuestra imaginación. ¿Llevará esta transformación de lo humano a la extinción del Homo sapiens? ¿O llevará, en cambio, a un claro en el que no solo se impugne el humanismo, sino que se pueda también reabrirse la cuestión de la historia y la cultura, así como cuestión
como cuestión de la vida. Este punto en particular es porque él vuelve como el medio de todo el discurso y tratamiento que hace en este fragmento. Él mismo vuelve como a tratar de justificar o de dar como esa respuesta de si verdaderamente estamos hablando de un límite o cómo generar ese límite a la inteligencia artificial. Y el otro punto que también hacía como referencia a esto dentro de la lectura está señalado cuando él dice: pensando en el límite de la inteligencia artificial, no es con la intención de mostrar las debilidades de la inteligencia de las máquinas, lo que no fue capaz de hacer, lo que aún no es capaz de hacer o lo que nunca será capaz de hacer. Exponer el límite de la inteligencia artificial no es retornar al estadio en el que las máquinas eran controlables, sino liberar su inteligencia del sesgo de determinadas concepciones de la inteligencia y pensar así nuevas ecologías y economías políticas para una inteligencia de las máquinas. Bueno, esto era lo que tenía yo como parte de la correlatoría. Muchas gracias, Ana María. Bueno, de esta correlatoria que en cierta medida pasó a ser una relatoría, ¿qué se puede destacar? Por un lado, me parece muy importante que nos hubieses ofrecido un panorama en torno al autor, ¿sí? En torno a Yuhui. Como bien dices, pues es un filósofo muy joven, pero ya tiene una producción intelectual bastante significativa, muy consecuente. En el libro Fragmentar el futuro, incluso no solo sugiere esa tarea, porque en sí no es un título, es una tarea, de fragmentar el futuro desde la perspectiva como chino, sino incluso tiene unas apuestas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿sí? Supongo yo, como él mismo lo menciona en algún lugar en el libro, como no conoce mucho el contexto latinoamericano, no se arriesga a dar más línea, pero sí que sugiere o no sugiere, efectivamente, si se quiere emular el ejercicio que él hizo en ese contraste de la tecnología en China versus Europa, ¿sí? Pues obviamente son diferentes contextos, no obstante, la invitación queda ahí de hacer ese ejercicio. Bueno, yo quisiera orientar la correlatoría en varios momentos. El primero es precisamente centrarme en tres pasajes del capítulo sobre el límite de la inteligencia artificial, que como Ana María bien mostró, corresponde al libro Fragmentar el futuro, ensayos sobre tecnodiversidad. En un segundo momento, centrarme en algunas ideas, afirmaciones de Heidegger en el libro que les comenté la semana pasada, Serenidad. Y por último, mencionarles, invitarles a darle continuidad a este ejercicio de esa tarea de fragmentar, de abrir el pensamiento, ¿sí? De anticipar otras posibilidades, etcétera, etcétera, a partir de un filósofo italiano, Franco Berardi, más conocido como Bifo, ¿sí? Entonces, y bueno, para que no me dejen olvidar por de la secuencia, para decirles que estoy proyectando para el primer semestre del 2022, a ver qué tal les parece esa propuesta antes de hacerla oficial. Bueno, entonces empecemos por
por, por los pasajes sobre el límite de la inteligencia artificial. Hay que partir justo de la cuestión que abre el ensayo, y es de qué manera es posible hablar del límite de la inteligencia artificial si se considera que ésta, en cuanto artificial, es más susceptible a la mutación que la inteligencia humana, cuyos mecanismos aún escapan a la comprensión. En otras palabras, ¿cómo podemos hablar del límite de algo que virtualmente no tiene límite? Esa es, digamos que la cuestión conductora del ensayo, y que a mi juicio se alcanza a responder en estos tres pasajes que yo les voy a compartir a continuación, y pues que los voy a comentar en alguna medida para poder dar pie también a la discusión de los otros asistentes. En la página 165-166 del libro dice lo siguiente: si nos proponemos pensar el límite de la inteligencia artificial, no es con la intención de mostrar las debilidades de la inteligencia de las máquinas, lo que no fue capaz de hacer, lo que aún no es capaz de hacer o nunca será capaz de hacer. Las máquinas son parte del proceso evolutivo de la especie humana. Son un aspecto de la evolución que los seres humanos tuvieron la capacidad de controlar, pero sobre el que están camino a perder el control. Exponer el límite de la inteligencia artificial no es retornar al estadio, esto ya lo había leído Ana María, en el que las máquinas eran controlables, sino liberar su inteligencia del sesgo de determinadas concepciones de la inteligencia y pensar así nuevas ecologías y economías políticas para una inteligencia de las máquinas. Para exponer el límite de la inteligencia de las máquinas es necesario comprender su historia y aquello que impulsa y constriñe su evolución. Hasta aquí el primer pasaje. Es claro que en la página 165, cuando les empezaba a leer ese fragmento, es claro que su postura es un poco kantiana en el sentido de qué se entiende por límite. ¿Sí? Y efectivamente lo que este autor nos dice no se trata de mostrar las debilidades o lo que es capaz o no es capaz o nunca será capaz de hacer. ¿Sí? El asunto de pensar el límite de la inteligencia artificial incluso no apunta tanto hacia esa línea en la que alguien, porque también sería muy peligroso, alguien establezca como hasta aquí puede llegar la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, límite no es mostrar sus debilidades, lo que es capaz o no, o hasta dónde debe llegar. ¿Sí? Creería yo que ese, en términos filosóficos, no es el sentido del límite. ¿Sí? Límite es, como bien lo señala Kant, advertir los alcances, ¿sí? Las posibilidades. ¿Sí? En este caso, me parece clave cuando dentro de los elementos de la argumentación de Yuk Hui sobre exponer el límite de la inteligencia artificial, dice fundamentalmente liberar la inteligencia del sesgo de determinadas concepciones. ¿Sí? En otras palabras, hablar de filosofía de la inteligencia artificial o hablar de crítica de la inteligencia artificial, muchos ingenieros, con el perdón de Javier, muchos empresarios
podrán pensar que los filósofos estamos viendo que nos estamos convirtiendo como el Quijote, que estamos viendo monstruos donde solo hay molinos, ¿sí? Pero, pues creo yo también que esa es una postura muy a la ligera sobre lo que convendría ser o lo que habría que pensar por filosofía o crítica de la inteligencia artificial, ¿no? Es precisamente, mm, insisto, ni satanizar, ni sacralizar, ni tecnofilia, ni tecnofobia, sino precisamente advertir en el encanto de la novedad cuáles son esos sesgos, ¿sí? Que hay, que están soterrados, ¿sí? Que la maravilla de la novedad, del desarrollo de la inteligencia artificial, de las ventajas que nos ofrece a nosotros, precisamente nos encandila, es tal claridad que nos encandila y no nos permite ver qué hay eh, en, en el intersticio de, ¿sí? Entonces, mm, ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo muy seguramente después eso lo perfeccionarán más. No sé si corrigiendo o afinando el asunto para poder tener un mayor control, pero en la parte del desarrollo de los algoritmos, pues obviamente se han evidenciado, ¿sí? No lo han dicho filósofos, lo han dicho los mismos ingenieros, se han evidenciado unos sesgos, digamos que en ese desarrollo de los algoritmos, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el siguiente pasaje. Una mirada al desarrollo que va de la inteligencia artificial débil a la inteligencia artificial fuerte revela otra implicancia del pensamiento recursivo de la cibernética. La inteligencia artificial débil, aunque se basa en máquinas recursivas, por ejemplo, la máquina de Turing, todavía no es capaz de comprender la recursividad entre cognición y mundo. Ignora el hecho de que la cognición está incrustada en un mundo que a su vez corporeiza y que, por consiguiente, la inteligencia debe ser entendida como una operación recursiva entre cognición y mundo que constantemente modifica la estructura que resulta de su acoplamiento. Hui, uno podría decir, está advirtiendo el primer argumento que les compartí sobre los sesgos. En este segundo pasaje nos está llamando la atención sobre un sesgo que creo yo que es fundamental, y es el de la comprensión misma de la inteligencia, ¿sí? En ese orden de ideas, uno tendría que volver a revisar a Platón, porque Platón lo que hace en su discurso es análisis de las palabras, el sentido de las cosas, ¿sí? Antes de criticar la inteligencia artificial, pongámonos de acuerdo en lo que estamos comprendiendo por inteligencia, ¿sí? O más bien, en el ejercicio de aclarar, de elucidar en torno a la inteligencia artificial, ese ejercicio pasa por una revisión del sentido de la inteligencia en cuanto tal, ¿sí? Y lo que Yu Hui está diciendo en este argumento que les acabo de leer es, venga, la inteligencia no debe comprenderse en términos esencialistas, en términos sustancialistas, como algo que es. Ese ha sido uno de los errores del psicologismo, ese ha sido uno de los errores de la filosofía misma y creo yo, sobre todo de la filosofía moderna. Creer que la razón, creer que la inteligencia es una sustancia, que es algo,
Ahora, el problema de la posmodernidad es que precisamente en esa deconstrucción de ese sentido metafísico o esencialista o sustancialista de la inteligencia, de la razón, pues mm, prácticamente se pasa de decir, no, es que la razón no es algo, la inteligencia no es algo, y por tanto cabe cualquier cosa. Tampoco es ese tampoco ese es el ejercicio que hay que hacer. Más bien, tendríamos que pensar, como lo sugiere Huy en ese pasaje, pero a lo largo del libro, la inteligencia en términos relacionales. ¿Mm? La inteligencia no es algo, sino que es una relación. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, eso ya nos abre un abanico de posibilidades mayores. Recuerden que el título, Fragmentar el futuro, es una tarea que él anticipa, que él advierte, pero ¿cuáles son esas condiciones de posibilidad para uno poder decir que efectivamente hayan posibilidades de fragmentar ese determinismo tecnológico en el que estamos envueltos en este momento? ¿Sí? Es precisamente ampliar, ¿sí? Ampliar las declinaciones, los sentidos, el horizonte de sentido en torno a la inteligencia artificial. Eso digamos que en cuanto al segundo pasaje que les quería compartir, que les quería profundizar. Y, bueno, eran 4 los que había señalado, pero solamente voy a hablar de estos 3. En la página 187 dice Hoy en el primer párrafo. Pero, ¿qué es exactamente esta intuición intelectual y cómo funciona de acuerdo con la lectura que hace Mu del pensamiento chino? A riesgo de simplificar demasiado, podemos formularlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a hablar específicamente en el contexto de la intuición intelectual, cómo es comprendido en la filosofía del China. Pero a partir de ese concepto, ya Hui, insisto, nos da otros elementos para responder a esa pregunta con la que abrió el ensayo. Dice, la intuición intelectual es la razón sintética que entiende la relación entre el yo y los otros seres o el cosmos desde la perspectiva del sujeto moral y no del sujeto del conocimiento. En este orden de ideas, tendríamos también incluso que en ese ejercicio de intertextualidad y me parece que Huy está partiendo de Kant también, ¿sí? La crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. A mi juicio está como en el trasfondo también de esa información, de esa idea. El sujeto moral es anterior al sujeto del conocimiento. ¿A qué se les parece esta idea? O más bien, ¿a qué idea de quién se les parece esta idea? El sujeto moral es anterior al sujeto del conocimiento. A Kant. Bueno, además de Kant. Gracias, Juan Carlos. Cuando Heidegger dice en Ser y Tiempo que el ser humano, antes de ser un científico, un filósofo, está en un mundo, ¿sí? Que está, digamos que en ese ser en el mundo, la relación con las cosas eh, son preteóricas, ¿sí? El ejemplo que les he dado, mi relación con el agua es una relación vital, en tanto que me sacia mi sed y en el momento en que la estoy tomando, no estoy diciendo es un químico compuesto un elemento compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿sí?
el sujeto moral es anterior al sujeto del conocimiento. Es decir, lo primero que nos está diciendo en este caso Huy es antes, antes de esa relación técnica, teórico-instrumental, hay otras relaciones que esta relación teórico-instrumental, esta relación técnica, no puede ocultar, no puede soslayar, no puede desconocer. ¿Sí? Sigo leyendo. Cuando el sujeto del conocimiento mira el mundo, quiere entenderlo mediante una descomposición analítica. Ojo a eso. En cambio, cuando el sujeto moral mira el mundo, ve la interconexión de las cosas en una intelección sintética que busca siempre la unificación entre los órdenes cósmico y moral. Ese es también el fundamento del concepto de cosmotécnica. Ese concepto de cosmotécnica es el que trabaja Huy en las otras obras que Ana María nos compartió. Muy oportuno ese aporte. ¿Sí? Entonces, lo que está rescatando en este tercer pasaje es no hay uno, ¿sí? No hay un modo de esa relación del sujeto con el mundo. ¿Sí? Esa relación teórica, o más bien el sujeto del conocimiento, es una, no la única, es una tendencia del desarrollo humano, es una capacidad humana. ¿Sí? En otras palabras, articulando a Sagan, a De la Cortina, a Yukui y por lo que veremos a Heidegger también, no hay una sola forma de relación con él. Está la forma analítica, la del sujeto del conocimiento, está la forma teórico-instrumental, está, en definitiva, la forma, la determinación técnica, la relación técnica del hombre con el mundo, pero en esa tecnopolítica que se está desarrollando en la actualidad, nos quieren hacer ver que es la única, que es la mejor, ¿sí? Aunque el metarrelato del progreso de decir que en este estadio actual es el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Aunque supuestamente la posmodernidad garantizaba una muerte de los metarrelatos, el relato de la relación técnica, el determinismo tecnológico, se ha convertido, desplazó unos metarrelatos, pero él mismo se ha impuesto como metarrelato. Y entonces precisamente lo que hay que, no solamente el ejercicio, la tarea de fragmentar el futuro, sino el subtítulo del libro, Ensayos sobre Tecnodiversidad. ¿Sí? No se trata, insisto, de satanizar, mucho menos de sacralizar la inteligencia artificial. Ya está
hacemos uso de ella, ¿sí? Ahora, lo que hay que fragmentar, lo que hay que abrir, lo que hay que llamar la atención es sobre esa pretensión de que sea la única forma, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero articularlo con las ideas que esta semana quería retomar precisamente para esta sesión de hoy sobre el libro de Heidegger sobre la serenidad. Es un libro de la editorial del Cerval. Prácticamente son dos textos. Uno de ellos es una alocución, una conferencia pronunciada el 30 de octubre de 1955 en Mesquite, con ocasión del 175 aniversario del compositor Konradin Kreutzer. Les leo este dato porque nos dice 30 de octubre del 55. 55 supone, uno, que no estamos hablando del mismo Heidegger de Ser y Tiempo. Supone que se ha dado el proceso de desnazificación. ¿Sí? Recordemos que a Heidegger, por su compromiso con el Partido Nacional Socialista, le quitan la venia docendi, le quitan la licencia de docente, posteriormente se la restituyen. En ese contexto histórico y biográfico del autor, entonces, en esta conferencia sobre este músico suavo, entonces están las ideas que yo quiero llamar la atención. Por un lado, Heidegger allí está llamando la atención sobre el pensamiento imperante. ¿Sí? Es decir, no es de ahora lo que nosotros nos estamos advirtiendo. ¿Sí? Esto ya es de vieja data, solo que digamos que el problema es mucho más complejo a mi juicio, porque en el trasfondo de la reflexión heideggeriana sobre la técnica está la bomba atómica. ¿Sí? Cuando Heidegger habla del pensamiento técnico, cuando habla incluso del pensamiento calculador, que esa es una de las formas, que es el concepto con el que Heidegger pretende condensar el pensamiento teórico instrumental. ¿Sí? Cuando Heidegger habla precisamente del pensamiento calculador, está refiriéndose justamente a ese tipo de pensamiento que lo vemos desarrollado hoy en la inteligencia artificial, y es la planificación, la computación y la automatización. ¿Mm? Entonces, insisto, el contexto de la crítica o de la filosofía de la tecnología en Heidegger es la era atómica, no la era digital, no la era de la inteligencia artificial. Sin embargo, él sí nos da muchos elementos que es necesario precisamente, por eso insisto, aunque se cree que Heidegger, por su propuesta de la pregunta por el sentido del ser, digamos que manda al traste lo demás, no creo yo que se haga justicia en el sentido de una comprensión lo más amplia e integral posible de la crítica de Heidegger a la
al pensamiento calculador o a la técnica, ¿sí? Antes de Heidegger hablar del pensamiento calculador, antes de hablar de la planificación, la computación y la automatización como tres características de ese pensamiento calculador, Heidegger está reclamando sobre las posibilidades de arraigo, ¿sí? Es decir, en el contexto de la lectura de hoy, lo que Heidegger se estaría preguntando, venga, el pensamiento calculador es la única forma en la que le es posible al ser humano relacionarse en el mundo, relacionarse con las cosas. En ese ejercicio, en esa conferencia, Heidegger llama la atención porque en su época dice, en el mes de julio, 18 titulares del premio Nobel reunidos en la isla de Mainau han declarado literalmente un manifiesto. La ciencia, o sea, aquí, la ciencia natural moderna, es un camino que conduce a una vida humana más feliz. Insisto, en el contexto de la era atómica, Heidegger está precisamente criticando no el desarrollo de la bomba atómica, sino la determinación de la relación del ser humano con el mundo o en el mundo a una sola forma. ¿Sí? Y entonces, lo que más critica Heidegger es que se pase como esa única forma, como la forma per se para llegar a la felicidad. ¿Sí? Esa digamos que es una de las cuestiones que quería llamar la atención acá. Lo otro es precisamente que en contraste más bien, o para salir de esa determinación tecnológica o como condición de posibilidad para fragmentar, para abrirse, ¿sí? Para diversificar. Entonces, Heidegger propone ante el pensamiento calculador el pensar meditante, ¿sí? Pensar meditante, bueno, tiene mucha relación con algunas posiciones filosóficas de Oriente, ¿sí? Pero ese pensar meditante no es el que se hace cuando se pone una posición de flor de loto y bueno, entonces no. Heidegger, por ejemplo, dice que ese pensar meditante o pensar meditativo es aquel modo de ser que diversificaría, que abriría a posibilidades de un nuevo suelo y un nuevo fundamento para un arraigo venidero. En otras palabras, sería ese pensar meditante la condición de posibilidad para diversificar nuestra relación. ¿Sí? Y dice, entre otras cosas, lo primero que señala es, no se trata de deshacernos de los objetos técnicos, se trata del modo como nos relacionamos con ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En ese modo se advierten fundamentalmente dos comportamientos. El primero es la necesidad de apropiación, ¿sí? De estar a la saga, les voy a poner este ejemplo, estar a la saga de la última versión del último celular de última gama. ¿Sí? Entonces, estar a la saga de querernos apropiar de todo cuanto existe. Y eso no es de un sujeto, es de toda la humanidad. ¿Sí? Y el otro es ya no de apropiarnos, de adueñarnos, sino de someternos, ¿sí? De abdicar de nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de buscar
otras vías alternativas, ¿sí? No es la única, no es la última, ¿sí? No es la mejor de todas, es una que en términos de resultados es efectiva, ¿sí? Pero venga, miremos también a qué costo, a qué costo se han dado esos resultados y esa efectividad, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Heidegger llama es lo primero que tenemos que hacer si queremos diversificar, si queremos abrir nuevas posibilidades, es cambiar nuestros modos de ser, nuestros modos de relacionarnos con las cosas, ¿sí? Contra una pretensión de apropiación, no, porque en el contexto heideggeriano significa otra cosa, de adueñarnos de las cosas o de someternos, ¿sí? Está el modo de ser del uso. Agamben tiene unos desarrollos muy interesantes sobre ese concepto del uso. Los invito a leer. Dice, podemos usar los objetos técnicos, servirnos de ellos de forma apropiada, pero manteniéndonos a la vez tan libres de ellos que en todo momento podamos desembarazarnos de ellos. Y ahí es donde viene el concepto de serenidad, Gelassenheit, ¿sí? Gelassenheit no significa un dejamiento, una dejadez o una renuncia o una pasividad respecto a las cosas, sino que supone dos actitudes. Decir sí al inevitable uso de los objetos técnicos, pero también decir no en la medida en que nos rehusamos a que nos requieran de modo tan exclusivo que dobleguen, confundan y devasten nuestra esencia. Eso es lo que Heidegger está proponiendo con el término Gelassenheit, con el término de serenidad. Ya para terminar, porque quiero dar pie a la reflexión, a la participación de ustedes, perdón. Para terminar este texto de Heidegger y decirles lo que sobre el otro autor, sobre Bifo y sobre la propuesta para el año entrante, les quiero leer esta información. Ojo, insisto, en esa conferencia Heidegger tiene el contexto de la era atómica, no la era digital ni de la inteligencia artificial. Dice, bueno, a propósito de la destrucción de la Tierra, bueno, perdón. En el contexto de la era atómica, pues se advertía que después de la Segunda Guerra Mundial, una tercera guerra mundial era inminente, ¿sí? Entonces, lo que Heidegger dice es, ese realmente no es el verdadero peligro, al menos en su contexto de la era atómica. El peligro no es, según Heidegger, una tercera guerra mundial. El peligro mayor, entonces ahí sí dice, es válida en cuanto que la revolución de la técnica que se avecina en la era atómica pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal modo que un día el pensar calculador pudiera llegar a ser el único válido y práctico. Ese es el peligro mayor, según Heidegger. No es ni siquiera una tercera guerra mundial ni la devastación de la Tierra. Y creo que en este caso tiene toda la razón al advertirlo en el contexto de la era atómica. Porque eso que él anticipaba en 1955, más de medio siglo después, a mi juicio se ha hecho realidad. Ese peligro de que el pensamiento calculador, insisto, ese pensamiento calculador que lo comprenden tres características de planificación absoluta de las cosas, de la computación y de la automatización.
ese peligro ya está entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque es el único que se ha admitido como válido y practicable. Cualquier otro tipo de pensamiento es inútil, es inefectivo. No responde precisamente a esas características que entrañan o a esas lógicas que entrañan esas características de la planificación de la computación y la automatización. Ese es el mayor peligro. Pero bueno, como dice Hölderlin y el mismo Heidegger también lo retoma, pues allí donde está el peligro también está lo que salva. ¿Sí? Si el peligro es precisamente el peligro mayor de que el pensamiento calculador, el pensamiento teórico instrumental, sea el único validado y practicado, pues las posibilidades de salvación están precisamente allí. De que tengamos que diversificar el pensamiento, que tengamos que considerar otras formas de vida, otras formas de relación con las cosas, que no es la única, que es la más efectiva, que es la más útil. Sí, toda la razón. Y eso no tiene forma de discutir con nadie. Bueno, les decía lo de Bifo o de Franco Berardi, porque en fenomenología del fin, sensibilidad y mutación conectiva y futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, son dos libros en los cuales el autor, de la misma manera como Yu Hui, en el contexto de la inteligencia artificial, está advirtiendo la necesidad de fragmentar el futuro, ¿sí? De apostarle a la tecnodiversidad. Bifo también está apostándole precisamente a eso. Es decir, hay una necesidad epocal de que no nos sometamos única y exclusivamente a, al determinismo tecnológico. Les leo dos fragmenticos así rapiditos. A lo largo de la historia, la abstracción creciente del mundo ha erosionado las huellas de un modelo de interacción basado en el entendimiento empático, fortaleciendo otro basado en la adaptación a una estructura sintáctica y a un código. Con la transición tecnológica hacia el entorno digital, hemos llegado a un punto decisivo en la disociación entre empatía y vínculo social. La creciente exposición a un flujo de información frenético nos impide elaborar la masa de estímulos que saturan nuestra sensibilidad y nuestro tiempo de atención. En el ámbito emocional, la consecuencia es un incremento del estrés y la ansiedad. En el del poder, la sustitución de la voluntad política por un diseño biosocial que inserta respuestas automatizadas en nuestra percepción, imaginación y deseo. Eso en fenomenología del fin. Y en futurabilidad dice, la perspectiva de la futurabilidad pone de relieve la multiplicidad de futuros posibles inscritos en la actual conformación social. Si hoy el despliegue de los acontecimientos se nos presenta como inevitable, ¿sí?, es porque el código capitalista traduce las dinámicas de la innovación a la lógica de la acumulación privada. Bueno, los invito entonces a seguir ampliando precisamente es un camino, es una posibilidad para ustedes que están en ese proceso de formación, cuando ustedes piensen, bueno, ¿yo con qué me quiero graduar? ¿Qué trabajo de grado quiero hacer? ¿Un proyecto, una monografía? Pues aquí estamos soltando posibilidades, ideas. Recuerden, Franco Berardi, Fenomenología del Fin y Futurabilidad. Bueno, y ya para darles la palabra,
Para el año entrante estoy pensando en, quizá muy relacionado con este tema, pero sí me parece eh, urgente, ¿sí?, reflexionar sobre privacidad y libertad. Y para ello quisiera basarme en dos autores, Luciano Floridi, que ha trabajado mucho la ética de datos, y Carissa Bellis, que ha publicado un libro, ya está traducido al español, de este año, Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital. Mm, se los anticipo, eh, precisamente con el fin de ir motivándolas a, mm, a darle continuidad a este espacio, ¿sí?, a que inviten a otras personas, sean estudiantes o egresados, ¿sí?, porque es que esto nos concierne a todos, ¿sí? De pronto en este tema de la inteligencia artificial, de la filosofía de la inteligencia artificial, mm, hasta hoy parecía ser un tema muy denso, ¿sí? Pero a partir de la semana entrante veremos ya de qué manera la UNESCO nos está diciendo o vamos a abordar cómo es esto, cómo es esa cuestión de la inteligencia artificial ya en nuestra vida diaria, ¿sí? Bueno, ¿quién desea intervenir? Por favor, diligenciar asistencia. Todavía faltan algunos por registrarse. Hasta el momento hay 8 registros. ¿Quién desea intervenir sobre la lectura, sea de Jujuy, sobre la presentación que nos compartió el compañero Juan Carlos, la compañera Ana María, sobre los apuntes que les compartí, o bien sobre Heidegger, o bien sobre Difo? Sandra y Javier. Adelante, Sandra, por favor. Buenos días a todos. Quiero referirme específicamente a, a un fragmento del texto de Huey, que Ana María también lo mencionó, pero quiero luego complementarlo con un artículo que les voy a compartir. Entonces, el fragmento dice así: el fin de lo humano tiene menos que ver con la hipótesis de un reemplazo completo de los seres humanos por las máquinas, ya que ello podría llevar más tiempo que la extinción misma de la especie humana, que con el hecho de que la inteligencia de las máquinas transforme a los humanos en una medida que excede nuestra imaginación. Entonces, referente a esto que acabo de leer, quisiera compartir un segundo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, Sandra, muy bien. Bueno, entonces, quiero compartirles una noticia publicada por el New York Times referente a un encuentro que se celebró el jueves de esta semana, dado por la empresa Facebook, en donde Mark Zuckerberg anuncia que la compañía Facebook va a cambiar básicamente de razón social a Meta. Muchos de los escépticos decían que realmente lo que él pretende es liberarse de muchos problemas legales que tiene con la venta de datos, que ya pues creo que muchos tienen conocimiento de eso. Pero básicamente lo que Mark dijo en este encuentro que se llamó Connect es que la empresa apunta a lo que se conoce o lo que se va a conocer como metaverso. Entonces, al preguntarle sobre qué es el metaverso, él responde lo siguiente,
ya les quiero leer. Un momento, por favor. Entonces, él responde de la siguiente manera. Dice, Zuckerberg pintó una imagen del metaverso como un mundo virtual limpio y bien iluminado, al que en un principio se ingresará con dispositivos de realidad virtual aumentada y después se podrán incorporar sensores corporales más avanzados para que las personas puedan jugar juegos virtuales, asistir a conciertos virtuales, ir de compras para tener artículos virtuales, coleccionar arte virtual, pasar el rato con los avatares virtuales de los demás y asistir a reuniones de trabajo virtuales. En un metaverso así se vería entonces el tiempo que uno puede compartir con otra persona, con avatares de otras personas. O sea, fácilmente nosotros podríamos estar recibiendo este club virtual de esta manera. Y en un metaverso, un concierto virtual se vería de esta manera. Es algo que quizás nosotros no contemplábamos algunos años, pero que realmente sí todo apunta a que yo va hacia allá. Y así se vio Mark Zuckerberg en la reunión de la semana pasada. Esta imagen la quiero compartir porque me parece que es muy impactante. Dice mucho la actitud de él de dominación ante un público que está fascinado, que es precisamente lo que nos mencionaba el profesor, que nos advertía ya Heidegger en su texto Serenidad, el peligro de la fascinación ante estas nuevas formas y que se convierta en la única forma en la que nosotros nos estemos comunicando. Entonces, era lo que les quería compartir. Si tienen, pues como, si quieren, si desean, les voy a compartir el link del artículo para que lo lean completo. Muchas gracias, Sandra. Te lo agradecemos mucho, no solamente tu intervención, sino que nos comparta la información. Precisamente, miren, si bien les decía cuando estábamos abriendo esta cohorte del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, que suspendiéramos, que hiciéramos epogé de la comprensión de la inteligencia artificial al estilo Hollywood, en otros escenarios, en otros ejercicios, tenemos que pensar que lo que se advierte, por ejemplo, no había leído ese artículo, Ana María, y te lo agradezco. Lo que se advierte en esa propuesta de metaverso es algo así como lo que vimos en Avatar, en la película Avatar. ¿Sí? Entonces, bueno, por ese lado también. Si bien digamos que para hacer un ejercicio crítico, filosófico, pusimos entre paréntesis el discurso de Hollywood, pues de pronto en otros escenarios desde la misma filosofía también se puede hacer un análisis de contenido, un análisis de discurso, del discurso mismo hollywoodesco en torno a la inteligencia artificial, solo que pues yo honestamente no tengo, digamos que esa Pablo Felipe, hay otros profesores, John Jairo Cardoso, por ejemplo, el profe Tyron, ellos han trabajado más estos análisis de discurso, ¿sí? Sea en el cine o en la política. Javier, adelante por favor, mi hermano. Sí, buenos días a todos, al profe Einar. No, simplemente pues quería ampliar un poquito un detalle un detalle del texto pues, que teníamos para el día de hoy de UQ. Y es el fragmento pues, que aparece en la página 5 de... o no un fragmento, es la idea que aparece en la página 5 cuando se piensa, digamos, en torno a la codificación ética, que es a lo que vamos a entrar en las próximas sesiones, sean los códigos éticos, pienso yo, por una característica, ¿no? Y es que, digamos,
este desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial es un ámbito el cual no, digamos, no se ha agotado, ¿no? No es una tecnología que, digamos, pues ya se agotó y que por tanto conocemos todas sus características o potencialidades y digamos ya en ese sentido, pues el código respondería a las posibilidades que existen, ¿no? Como en otras disciplinas, ¿sí? Eh, y digamos que esta es una característica que muestran también las personas pues, que han reflexionado en este ámbito eh, por, por el hecho pues, de que no es una tecnología agotada, primero, y porque pues, está en un constante desarrollo en múltiples líneas que quizás van un poco más adelante de las reflexiones, ¿no? Sobre todo por lo siguiente, ¿no? Uno a veces ve, digamos, de interesado, investiga un poco sobre los desarrollos de estas grandes empresas, de iPhone, ¿cierto? Y digamos, sus comités de investigación señalan pues que ellos van unos años más avanzados de lo que está saliendo al mercado, ¿no? Pueden ir 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, unas investigaciones más avanzadas de lo que está saliendo al mercado. Y pues esa sería de alguna manera una desventaja con la que estamos contando. Pero además porque las propiedades, digamos, o las características de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, pues tampoco son análogas análogas absolutamente digamos, a las relaciones o a la vida no, no digital, ¿no? Entonces, digamos, cosas tan simples, lo que hablaba el profe Einar de mirar lo de la privacidad. Por ejemplo, se han hecho reflexiones sobre, digamos que, por ejemplo, mientras acá en la Tierra, en el planeta Tierra, pues el espacio es de alguna manera limitado, ¿no? Hay unas limitaciones espaciales. En el ciberespacio tiene unas posibilidades de crecimiento casi infinito, ¿no? No habrían unos límites. Luego empiezan a tener, digamos, los ámbitos donde donde puede intervenir la inteligencia artificial y la vida, digamos, como nosotros la desarrollamos, unas propiedades o características distintas, ¿no? Entonces, digamos que lo que entiendo que trae el autor, ¿sí? Es que recurre a las ideas de Kant de juicio reflexionante y juicio determinante, ¿no? Digamos, el juicio determinante sobre un hecho, pues que ya está de alguna manera, o unas prácticas que ya están de alguna manera agotadas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues, se sacan los manuales éticos, ¿no? Eh, que, digamos, tienden más o toman la característica más de unas reglas morales con las cuales usted lo que hace es ir al manual y operar, ¿no? Entonces propone, o lo que yo entiendo es que propone acá la idea de juicio reflexionante, ¿sí? O yo lo interpreto así, en la medida de estas reglas o normas que uno puede encontrar, digamos, en otros países, si hacemos una analogía con las constituciones, que son más de principios de una serie de leyes y normas específicas, ¿no? Demostraban pues que acá en Colombia tenemos más de 6 millones de leyes vigentes hoy en día. Pues primero que no las conocemos, ¿no? Y segundo que quizás pues en unos términos generales de alguna manera opacan los principios sobre los cuales se supone que se desarrollan, ¿no? Entonces en ese sentido
lo que yo pues concluyo acá, ¿m? Es que si digamos, este es el camino, ¿no? Digamos, a a unos juicios más de principios que de unas normas, digamos, delimitadas. ¿M? Ahí sí, en gran medida, eh, cobraría más fuerza, inclusive académicamente, pero socialmente, la capacidad de reflexión ética. Habla el profe Einar de los usuarios, ¿no? La capacidad de reflexión ética de los usuarios para poder enfrentarse a todas estas posibilidades que van saliendo de una manera abrumadora, abrumadora en todos los ámbitos en los que influye la inteligencia artificial, ¿no? Entonces pues me llamó la atención ese pedazo, me dejó pensando y creo que eso puede servir un poco de insumo para lo que se nos viene, pues que ya vamos a ver la parte de la UNESCO, pues con los códigos éticos sobre la inteligencia artificial. Entonces simplemente esto me llamó la atención, compañeros. Muchas gracias, Javier. Muy al lugar tu intervención, porque pues precisamente para la próxima sesión estaremos dialogando en torno a ese documento final de la UNESCO, en torno a la primera versión del proyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y a propósito, antes de darle la palabra a Juan Carlos en la última intervención, les pregunto quién desea hacer el protocolo de la sesión de hoy, quién hace la relatoría y correlatoría la próxima sesión. Protocolo de hoy, relatoría y correlatoría de la próxima sesión. Por favor, mientras que Juan Carlos... Perfecto, Giorgio. Muchas gracias, mi hermano, muy amable. Ya lo voy a anotar acá. Giorgio, Javier. Me falta el protocolante de hoy. Giorgio, Javier. Sí, profe Einar, pues digamos que yo estoy casi seguro que voy a participar dentro de 8 días acá. Sin embargo, hay una posibilidad pequeña de que no lo haga, pero igual si no lo hago, yo te envío la correlatoría escrita o a Giorgio. ¿Vale? Perfecto, perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Juan Carlos. Yo quería hacer como un complemento, una lectura que hice que me parece que va en el mismo sentido de lo que se ha hablado, que es del libro No Cosas de Byung-Chul Han. ¿En qué sentido es similar? Que se ha dicho que la inteligencia artificial impone un modo de pensamiento que hace un cierre sobre el modo de pensamiento. Han también habla en este libro de la inteligencia artificial y destaca una característica que no se ha dicho. Dice, en un nivel más profundo, el pensamiento es un proceso resueltamente analógico. Huy hablaba ahora de lo incalculable, el acceso a la inteligencia a lo incalculable, usando la terminología kantiana de la intuición intelectual, pero para alejarse de Kant, porque Kant niega la posibilidad de una intuición intelectual, pero Huy toma del pensamiento confuciano, taoísta y budista este acceso del sujeto a en lo que él llama al cosmos. Sigo con la cita, antes de captar el mundo en conceptos, se ve apresado, incluso afectado por él. Lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La primera afectación del pensamiento es la carne de gallina. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina. Le falta la dimensión afectivo-analógica, la emoción que los datos y la información no pueden comportar.
El pensamiento parte de una totalidad que precede a los conceptos, las ideas y la información. Entonces, esto está como en lo mismo que se ha hablado, como a partir de Heidegger. Y otro aporte es que él cita a Deleuze para encontrar, digamos, ese otro camino de la inteligencia. Dice Han, según Deleuze, la filosofía comienza con un faire idiot. No es la inteligencia, sino un idiotismo lo que caracteriza el pensamiento. Todo filósofo que produce un nuevo idioma, un nuevo pensamiento, un nuevo lenguaje, es un idiota. Se despide de todo lo que ha sido. Habita esa inmanencia virgen, aún no escrita, del pensamiento. Con ese faire idiot, el pensamiento se atreve a saltar a lo totalmente otro, a lo no transitado. La historia de la filosofía es una historia de idiotismos, de saltos idiotas. El idiota antiguo pretendía alcanzar unas evidencias a las que llegaría por sí mismo, entre tanto dudaría de todo. El idiota moderno no pretende llegar a ninguna evidencia, quiere lo absurdo, no es la misma imagen del pensamiento. La inteligencia artificial es incapaz de pensar porque es incapaz de faire idiot. Es demasiado inteligente para ser un idiota. Esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muy oportuno. Te pregunta Sandra si por favor colocas en el chat el título del libro que estás mencionando, por favor. Bueno, me falta el protocolante de hoy. Quisiera que participaran personas que de pronto al momento no lo han hecho, por ejemplo, el profe Jorge Tejedor, eh, Carlos G. Carlos G. Tampoco. Carlos Alberto Vera. A propósito, Carlos Alberto Vera me parece como nuevo también. Carlos Alberto Vera y Carlos G. Muchas gracias por su asistencia hoy. Eh, ¿Quién de los tres que nombré desea hacer el protocolo de esta sesión? Recuerden que el protocolo lo pueden realizar a partir de la grabación que se publica en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de esta segunda cohorte. ¿Sí? Ese es el enlace. Profesor Einar, mira, pues yo me excuso, bueno, saludo también a los presentes porque de otras sesiones porque estaba participando de la cátedra itinerante Sí. y también pues no había podido pues participar de nuevamente del club de filosofía, pero con mucho gusto voy a realizar la relatoría del día de hoy, profesor, para el próximo encuentro. ¿Listo, profe? Bueno, Carlos Alberto, mil gracias, muy amable por su apoyo. Para que nos vamos motivando todos, a ver, hay varias cosas de esto, ¿sí? Recordemos que además de asistir, esa es una forma también de participar activamente, de desarrollar competencias en la forma de escribir, de sintetizar, de presentar las ideas. eh, los errores que se puedan cometer en términos de redacción o de términos de ideas, aquí los corregimos entre todos. Entonces, o sea, perdamos cuidado de cometer errores. ¿Sí? De esos precisamente es que hay que aprender. Eh, Finalmente, pues va a haber un coloquio, una vista en el que muy posiblemente se presentará este espacio, ¿sí? A la comunidad una vista de no solamente qué es lo que significa este club virtual
sus razones, sino también sus resultados. Y dentro de esa presentación de este espacio, pues efectivamente, ustedes no los podré nombrar todos, pero sí, sí será un reconocimiento también a todas las personas, a todos los estudiantes egresados y profesores que han venido apoyando este espacio, porque pues efectivamente a través de él también estamos democratizando el pensamiento, estamos generando pensamiento crítico, creativo, cuidadoso. Cuando yo les digo o les hago referencia a un autor, a una posibilidad de un trabajo de investigación, no lo echen en saco roto. Eh, y pues bueno, Javier, para quienes estén interesados en seguir profundizando en torno al fenómeno de la inteligencia artificial, Javier es el coordinador del semillero Filía, ¿sí? Filosofía de la Inteligencia Artificial. Eh, con él pueden seguir teniendo contacto, pedirle el plan de trabajo del semillero para que pues se informen sobre las actividades del mismo. Entonces, pues nada, muchas gracias. En el transcurso de la tarde estaré subiendo el video a YouTube y que tengan un buen almuerzo, un buen fin de semana con festivo incluido, que descansen y nos veremos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Gracias a todos, feliz fin de semana. Y gracias, profesor. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana a todos. Abrazo grande.